Te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. Reflexionemos juntos en Confesación GT acerca del encuentro con Jesús y Nicodemo, de acuerdo al relato del Evangelio de San Juan. Bienvenidos una semana más a Confesación GT, gracias por acompañarnos y nuevamente una reflexión más es la que nos reúne y nos convoca. En esta ocasión vamos a tratar de reflexionar un poco y adentrarnos aún más en las Escrituras de acuerdo a lo que nos plantea el Evangelio según San Juan en el capítulo número 3. Y es que en él se relata el encuentro entre Jesús y Nicodemo. Y San Juan es muy claro en decir desde el inicio de los apuntes que hace acerca de Nicodemo que era un fariseo sumamente respetado, un maestro de la ley con pleno conocimiento de las Escrituras. Dice además que fue de noche a buscar a Jesús. Y ahí es donde quiero detenerme en el primer punto. No importa qué tan letrado seas, no importa qué tanto hayas leído, no importa cuánto a veces nos jactemos de haber leído las Escrituras o decir que sabemos de ellas. Generalmente vamos de noche y a oscuras a buscar a Jesús, porque en esa oscuridad está nuestros miedos, nuestros temores, nuestro mal carácter, nuestra falta de tolerancia, nuestra falta de empatía, y ahí es donde dejamos que el Señor entre un poquito en nuestras vidas y podamos tener un diálogo a oscuras, a escondidas, donde nadie se dé cuenta. Y es que en el fondo todos hemos sido Nicodemo. Si bien es cierto, ya el Antiguo Testamento pues nos invita, por ejemplo, en los pasajes que son parte de la liturgia del miércoles de ceniza, a adentrarnos en la profundidad de nuestros sitios particulares, de nuestros hogares, de nuestras habitaciones. Entra en tu cuarto y ve en lo secreto y ora en lo secreto y tu Padre que está en lo secreto te escuchará. Sí, ve y hazlo, pero hazlo de corazón. Nicodemo, más que buscar a Jesús en el marco de lo que decían las Escrituras, lo hacía en pro de no dañar la imagen que ya tenía construida de un fariseo intachable y un maestro de la ley. Y es que eso suele pasar cuando tenemos ya una imagen construida de profesionales, de gente exitosa, si se quiere decir de alguna manera en el mundo. Buscamos a Jesús cuando lo necesitamos y mejor si nadie se da cuenta para no perder ese estatus que tenemos. Y hay que salir de esa prisión que es el creer que el saber o el poseer nos hace más que el resto de las personas. Hay que salir de eso para poder entrar a tener un diálogo abierto con el Señor. La plática se desarrolla entre Nicodemo y Jesús. Imaginemos una plática sumamente abierta entre un maestro de la ley y el maestro de maestros. Y dentro de ella Jesús le hace una acotación muy particular a Nicodemo y le dice: yo te aseguro que aquel que no nace del agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. Nicodemo se extraña y le dice: ¿cómo es esto posible? Él siendo un maestro de la ley, después comienza esa discusión: ¿cómo es posible que tú siendo un maestro de la ley no lo entiendas? Y más adelante hace una reflexión Jesús acerca de lo que sería su pasión en contraposición con la serpiente levantada por Moisés en el desierto. Pero lo que nos interesa acá es hablar de ese nacer de nuevo en el agua y en el Espíritu. Dos momentos que están directamente relacionados, de acuerdo a la doctrina de la Iglesia, con dos sacramentos importantes, con el bautismo y con la confirmación. El estar sumergidos en el agua significa limpiar el cuerpo, el alma y el espíritu de todo pecado. Y por eso la invitación de la Iglesia a que se bautice a los más pequeños. Y por eso la invitación a un nacer de nuevo. Entre más pronto se haga, de acuerdo a lo que nos propone la doctrina, pues más rápido se comienza este camino de cristiandad. Y en el espíritu una renovación, el creernos y el sabernos hijos de Dios también nos hace un llamado a renovar esas fuerzas. Qué mejor que a través del sacramento de la confirmación, que nos ayuda
a fortalecer lo que ya sabemos en una etapa pues adolescente, en la cual vamos madurando de a poco. Pero ¿qué pasa con nosotros, con los que ya recibimos los sacramentos? Ese nacer de nuevo implica precisamente renovar nuestras fuerzas en el Espíritu del Señor, dejar todo nuestro pasado en sus manos y encomendar nuestro futuro a Él, para que sea Él quien tome toda posesión y entendamos que Él es el dueño de todo. No podemos ir por la vida arrastrando las cargas del pasado. Hace poco, muy poco tiempo, escuchaba una frase que se me hace de lo más cómoda, si queremos verla de alguna manera, para enfrentarnos al día a día. Alguien por ahí en una plática me decía, es que me tienen que aguantar con mi carácter, es que soy de mecha corta, y es que ahí te tengo que decir, hay que nacer de nuevo. No puedes ir por la vida diciendo Dios te salve María, Padre nuestro que estás en el cielo, 20, 50, 70, 75 veces y seguir teniendo el mismo carácter. No más división entre fe y vida, nos decía San Juan Pablo II. No se puede, no es viable, no es coherente. Hay que nacer de nuevo en el Espíritu, reformar todo aquello que está malo, dejar de lado toda iniquidad, todo pecado, todo descontrol que nuestra calidad de humano es verdad, a veces nos hará flaquear, pero no nos puede dominar. Podemos caer, pero tenemos que levantarnos, no en la caída seguir dando vueltas sobre el lodo para ensuciarnos aún más. De eso se trata, el crecer y el renovarse. Y esa es la renovación que quiere el Señor. Ese como segundo punto. Y como tercer punto importante, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo es posible? Y en otro pasaje del Evangelio dice cómo es posible el nacer de nuevo. Le pregunta a Nicodemo, ¿y es que acaso debo regresar al vientre de mi madre? No, es que debes reformar todo lo que ahora eres para construir un nuevo presente. Un nuevo presente con un cimiento fuerte que se llama fe y unas sólidas columnas que se llaman amor, esperanza. Y sobre todo con una cubierta y un techo más sólido aún que se llama Jesucristo. Con esa base construirás lo que San Pablo diría más adelante, la armadura del Espíritu, y de la cual estaremos reflexionando más adelante. Es momento entonces de enfrentarnos a nuestro presente, que si bien puede presentarse con muchas debilidades, con muchas flaquezas y con muchas caídas constantes, con una renovación en el agua y en el espíritu, con un renacimiento de seres humanos y un renacimiento de seres cristianos, para encontrarnos así con la perfecta voluntad del Señor, aquella que es buena, agradable y en la cual no hay un espacio para la duda, porque eso quiere Cristo de nosotros, cristianos verdaderamente renovados, que todos los días encuentren las fuerzas en Él y que no se dejen guiar por la carne. Porque si hay un énfasis importante en este pasaje, es que Jesús le dice a Nicodemo, cerrando la plática, lo que ha nacido de la carne es carne, pero lo que nace del Espíritu es. ¿Qué tanto somos de la carne y qué tanto somos del Espíritu? Es momento de detenernos a reflexionar y dejarnos guiar por el Espíritu Santo para que sea Él el que tome el control de todos los aspectos de nuestra vida en este caminar de fe, de amor y sobre todo de mucha, pero mucha oración. Una semana más, agradecidos con Dios nuestro Señor por poder compartir con ustedes estas reflexiones. La invitación de siempre a que se suscriban, es completamente gratis, activen la campana de notificaciones para que la plataforma les avise cada vez que subimos contenido a la misma y a nuestro canal. Nos dejen un me gusta, compartan nuestro contenido y lo más importante, recuerden que las batallas de la vida son mucho más fáciles tomadas de la mano de Dios nuestro Señor, sobre todo cuando estamos luchando por renacer, por nacer de nuevo en el agua y en el Espíritu del Señor, y cuando vivimos con mucha, pero mucha